Hola, buenas tardes. ¿Habrá alguien por ahí? ¿Será que será que vaya a haber alguien? Estoy hoy transmitiendo en vivo la tercera vez para compartir con ustedes algunas ideas que creo que pueden hacer mucho bien. Hola, no veo quién anda por ahí. Veo que hay alguien, pero no sé quién sea. Hola, Elena. Estoy viendo la mano porque dice que invite a participar. Ay, qué gusto que estés aquí, pero ¿qué crees que ya no? Ah, ya no quiere hacer nada mi teléfono y está ahí a ver quién más se conecta mientras. Cuéntame cómo estás. Cuéntame cómo. Me da tanto gusto que estés ahí. Si quieres ayudar a compartir, dice rechazado. A ver qué es esta cosa. Dice que ya te había agregado y después dice que estabas rechazada. Ay, qué gusto me da que estés ahí. Cuéntame, ¿ya estás camino a casa? María Elena. Esto de los equipos electrónicos. Yo tampoco, yo tampoco entiendo mucho de la tecnología, pero pues bueno, estamos empezando y justo para poder aprender y tener un poco más de pericia en estos menesteres. Qué, qué bueno que ya estás en casa. Ay, qué linda. Bueno, pues mira, son 7:05, entonces pues vamos a empezar. Hoy el, el tema, sí, así es, juntas aprendemos. Hoy el tema se llama ser auténtico. ¿Y a qué me refiero con esto? Generalmente tenemos muchos condicionamientos o nos dejamos llevar por muchos condicionamientos que dice que tenemos que ser de alguna manera o que tenemos que tener actos eh, que si no realizamos ciertos actos, entonces no estamos siendo como adaptados a esta sociedad, ¿no? Dice que tenemos que ser y hacer lo que dice la sociedad que se debe de hacer, ¿no? Y resulta que uno, ¿cómo que no te sientes cómodo, Gaby? Que cuando uno empieza a, de alguna manera, romper paradigmas
y empiezas a actuar de una manera diferente de como normalmente todos actúan, pues a veces te juzgan y desgraciadamente te juzgan pues bastante fuerte. El problema es que, que por estos condicionamientos uno no se deja realmente llevar por nuestro verdadero ser. Somos no solamente un cuerpo, sino seres grandiosos e ilimitados. Sin embargo, te dicen que tienes que tener muchos límites, constantemente te están poniendo límites desde que estamos pequeños. Yo no digo, o sea, porque hay ciertos límites que sí son importantes para una buena convivencia, por supuesto que sí. Y todo lo que yo digo tiene que ver con poder convivir mucho mejor, no solo con los demás, o más bien, sí con los demás, pero a partir de que puedes convivir contigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros respetamos nuestra naturaleza y nos comportamos de acuerdo a esa naturaleza, entonces por supuesto que vamos a tener mucho más confianza con nosotros mismos porque estamos haciendo los actos, están siendo fluidos, están siendo justamente una manifestación de lo que somos. Y eso definitivamente hace que no estemos equivocados. Es decir, muchas de las cosas que hacemos muchas veces nos sentimos equivocados precisamente porque estamos haciendo cosas que no van con nosotros, que no son parte de nuestro ser y de nuestra esencia. No todos somos iguales, es algo que yo creo que sería muy importante entenderlo y empezar a respetar esas diferencias. Generalmente las diferencias nos dan miedo y es muy común que nos separemos de la gente que no es igual a nosotros. Sin embargo, cuando nosotros nos damos la oportunidad, como decía en los videos pasados, cuando nosotros somos capaces de abrir la mente y de tener relación con diferentes personalidades, entonces vamos a crecer, nuestra vida va a ser más enriquecida y realmente es más importante el vivir nutriéndote de cosas diferentes que siempre dejarte llevar por lo ya establecido. Yo quiero que quede claro que no estoy diciendo que estemos transgrediendo límites o que estemos transgrediendo incluso reglas. Las reglas y las normas son importantes, evidentemente. Yo creo que cuando tú eres capaz de decir, por ejemplo, hay le llaman la regla de oro, que dice, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Con eso, con esa simple regla, sería suficiente para que nosotros tuviéramos una buena convivencia con todo el mundo. ¿A ti no te gusta que alguien te diga cómo debes hacer las cosas? ¿No te gusta que te digan qué debes pensar o qué no debes pensar? ¿No te gusta que te repriman? Eh, por lo tanto, si tú no haces lo mismo, te gusta que te respeten y si tú haces lo mismo con todos los demás, evidentemente no va a haber ningún problema y vamos a vivir realmente en una sociedad donde nos estemos ayudando y nos estemos enseñando todos.
todos tenemos algo todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. Somos seres maravillosos. El ser auténtico implicaría entender que eres un ser sagrado y como tal tendrías que tratarte. Si uno se trata como ese ser sagrado, con todo ese respeto, entonces no habría modo de que te sintieras mal. Y por supuesto, cuando tú te sientes bien contigo mismo, eres capaz de tener buenas relaciones con los demás. Mucho del conflicto es que como no estamos siendo nosotros mismos, como no nos permitimos el ser nosotros mismos, somos gente muy reprimida. Una vez bueno, ya, de hecho ya van varias veces, más bien, en las pláticas de Arréglame a mi hijo, he oído mucho que dice la gente, ¿no? Pues es que a nosotros nos educaron así, nos decían lo que teníamos que hacer y nosotros lo hacíamos, ¿no? Y nosotros somos personas decentes y educadas y somos personas sanas. Y yo insisto en esta parte de que yo creo que no crecemos como personas muy sanas. Somos gente muy reprimida. Generalmente somos muy reprimidos. Y como somos reprimidos con nosotros, también somos represores. Entender que cada ser humano es absolutamente diferente y que cada uno tiene que ir por un diferente camino, definitivamente es, creo yo, una de las claves para que podamos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Este ser sagrado, es decir, cuando tú piensas justamente que eres un ser sagrado, cuando tú piensas que eres un alma divina, no te tratas mal, porque cuando tú te tratas mal, estás tratando mal a tu divinidad o a ese ser superior en el que tú creas, o el universo, la energía, o como le quieras llamar, porque, bueno, esto no es religioso ni mucho menos. Sin embargo, sí, cuando tú estás transgrediendo esta parte de ese ser, evidentemente eh, estás dejando de respetarte y por supuesto pues te vuelves una persona amargada, ¿no? O sea, cuando somos reprimidos, nos enoja, nos frustra y nos amargamos. De tal manera que lo que a veces intentamos hacer es lo mismo con otras personas, principalmente con nuestros hijos. Hay, bueno, es que esta plática la verdad es que está súper interesante, la de Arréglame a mi hijo, y me encanta darla porque me parece súper importante que los papás entiendan, bueno, todos, que todos lo entendiéramos, ¿no? Es para todas las personas que nos relacionamos con alguien y todos nos relacionamos con alguien. Pero a fin de cuentas es, si nosotros entendiéramos que nuestros hijos no son una copia fiel de nosotros, son seres totalmente diferentes y cada uno tiene una naturaleza diferente. Pero de la misma manera, así como mis hijos, no porque sean mis hijos, tienen que ser igual a mí, de igual manera todas las demás personas. Normalmente, si dice saludar Gaby, este, tenemos esta impresión de que debemos decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo creo que está bien, pues cuando podemos sugerir, ¿no? Yo hoy lo que estoy haciendo es sugerir una forma que además de todo a mí me está funcionando y que le está funcionando a muchos de mis pacientes o de las personas que vienen a las pláticas y a las conferencias que estoy dando.
les está sirviendo porque nos cae el 20 de que la gente no es nuestra propiedad, ni tienen por qué ser copia fiel. Uno de los paradigmas que tenemos es que si alguien nos quiere, tiene que demostrarlo de la manera que nosotros aprendimos a demostrar ese cariño. Entonces, eh, por ejemplo, si alguien por naturaleza o por alguna otra situación, porque también sucede que por otras situaciones no es alguien muy expresivo, entonces la otra persona puede pensar que no le quiere. Y yo he visto, eh, han asistido al consultorio mucha gente que como no es querida o el amor no es demostrado de la manera en que ellos piensan que se debe demostrar, entonces empiezan a tener conflictos con su pareja. Y este paradigma de que si me quieres tienes que hacer lo que yo quiero o ser lo que yo pienso que debe de ser, si no actúas como yo creo que debes actuar, entonces evidentemente hace que haya un conflicto muy grande porque ahí es donde está la represión. No están permitiendo que la otra persona se exprese de la manera que él lo necesite o en que él sepa. Yo que quisiera aclarar algo que me parece sumamente básico, que es nuestra naturaleza. Mucha gente dice que es, es mala, ¿no? Que hay mucha gente mala. Y realmente no es así, porque nuestra naturaleza es divina. Y siendo una naturaleza divina, por supuesto que no hay maldad. La personalidad que vamos adquiriendo justamente a través de todos estos condicionamientos y estos paradigmas que vamos aprendiendo es lo que a veces nos hace ser, pues, a tener actos, ¿no? Como de malos, como de personas malas. No quiero decir que somos personas malas, pero sí a tener actos que pudieran denotar que somos malas personas. Bueno, el caso es que cuando tú te permites ser auténtico, esto implica el realmente expresar lo que quieres expresar. Hay personas que de su naturaleza son muy calladas, que introyectan y que eso, pues es que así es su naturaleza, pues, ¿no? Hay personas que son muy alegres y cantan y bailan y juegan y ríen y demás, pero pues es que así son esas personas. Es decir, eh, yo recuerdo, híjole, fíjense, les voy hasta contar ahí, voy a balconear a mi mamá. Yo tenía una risa así como medio escandalosa, ¿no? Y recuerdo que mucha gente me decía, ay, qué rico te ríes, qué padre, ¿no? Y mi mamá decía que las mujercitas así bonitas, ¿no? Teníamos que ser muy recatadas y entonces no nos podíamos reír a carcajadas. La risa tenía que ser, ¿no? Una sonrisita nada más. Cuéntame, como tú, Gaby, ¿qué pasa como tú? Este, ¿Cómo eres tú? Digo, yo sé cómo eres, pero a ver, cuéntanos. Entonces les decía a mi mamá, contaba esto de, digo, me decía que para ser, o sea, que una señorita tenía que ser muy recatada y entonces